Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, de los que están escuchando por YouTube. Nuevamente tenemos un encuentro semanal, como toda la semana Dios nos permite encontrarnos en esta mesa para seguir aprendiendo sobre este catecismo ortodoxo de Hércules Collins, también tomado muy de cerca del catecismo de Heidelberg. En esta ocasión me acompaña solamente mi esposa Diana, si querés saludar. Claro que sí. Buen día a todos los que nos escuchan en los grupos de WhatsApp y en el canal. Ahí está. En esta ocasión vamos a hacer la pregunta, según que yo tengo acá, la pregunta número 44 del Catecismo Ortodoxo de Hércules Collins, pero en el tuyo es La 45. la 45, pregunta número 45, está bien para posicionarnos. En esta ocasión le he decidido poner al estudio los beneficios de la resurrección de Cristo. Entonces, los beneficios de la resurrección de Cristo. Vamos a ver estos beneficios de la resurrección de Cristo por el sacrificio que tuvo que llevar el Señor Jesucristo. Ustedes saben que estamos considerando el credo de los apóstoles. Este credo de los apóstoles es un mini resumen de las doctrinas esenciales que tenemos. Sabemos que no fueron escritos por los apóstoles, pero en sí brevemente resumen todas las doctrinas que después la iglesia, vamos a decir, amplió un poco más, como la confesión que tenemos nosotros, o otros catecismos, está ampliado, ¿sí? Y estamos viendo el credo de los apóstoles y vamos a hacer un resumen de lo que vimos hasta ahora. Porque lo leo siempre para que se vaya grabando en nuestra mente. Y empieza diciendo, aclaro algo, rápido, por si usted primera vez escucha este audio, este credo no es de los católicos apostólicos romanos, porque generalmente siempre se confunde con eso. Cuando decimos catecismo, tampoco es de los católicos. Queremos aclarar eso. Y empieza diciendo así: credo de los apóstoles, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Hasta ahí vimos el estudio pasado. Y ahora nos tocaría esta parte, número 10, que es: al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿No? Al tercer día resucitó de entre los muertos. Qué hermosa esta porción que nos toca. No sé si a ustedes o te pasa a vos, pero a mí es una gran consolación. Yo me uno a esas palabras que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, donde él dice: seríamos los más miserables, con miserables, ¿no? Si de verdad Cristo nos resucitó, ¿qué esperanza hay? O sea, para nosotros ya no hay más, se terminó el cristianismo, no hay nada que predicar, porque nosotros predicamos eso, que Jesucristo resucitó. ¿Y qué queremos decir con esto? Bueno, queremos decir que el Señor Jesucristo venció la muerte. De verdad, el Padre está conforme con esto y vamos a ver un poquitito sobre esto. Entonces, los beneficios de la resurrección de Cristo. Aclaro algo, en esta sección que trata sobre la resurrección del Señor Jesucristo, no vamos a tratar una sección apologética o hacer unos puntos de defensa contra la resurrección de Cristo. Hay muchas partes que tratan esto, hay libros, hay, vamos a decir, debates sobre esto en YouTube, y algunas cosas hemos hablado también nosotros. Pero en el día de hoy, lo que me concierne a mí, vamos a hablar sobre los beneficios de la resurrección de Cristo. ¿Sí? No vamos a mostrar pruebas o evidencias de la resurrección de Cristo, o los testigos, muchas de las cosas. No vamos a mostrar esas cosas, sino vamos a ver en este credo, o sea, aunque es sencillo y muy básico, nos muestra que
la iglesia siempre creyó, y bueno, yo creo que si no existe esta doctrina, se caería todo lo que creemos, ¿no? Así es. Entonces, lo que vamos a ver en el día de hoy, los beneficios de la resurrección de Cristo. Y lo vamos a ver en 3 puntos este tema. Primer punto que vamos a ver de esto, de los beneficios de la resurrección de Cristo, vamos a ver que nosotros somos, yo igual lo voy a ir dividiendo. Creo que tu mirada me dice que me olvidé de leer el catecismo o algo de eso. Siempre me olvido algo, o sea, cuando me olvido me vas a acordar, pero voy a decir esto antes que lo leas. Lo vamos a ver en 3 puntos. Ahora lo leemos y vos también, bueno, Lo vamos a subdividiendo en los lo puntos. vamos subdividiendo. Leete esa porción que yo voy a traer. ¿Completa? Sí, por favor, Sí. porque no estás sola. Listo. Yo mientras leo después la otra. Esa es, aclarar, es el catecismo de Heidelberg. Heidelberg. Bueno, pregunta número 45 dice, ¿qué nos aprovecha la resurrección de Cristo? Primero, por su resurrección ha vencido a la muerte para hacernos participantes de aquella justicia que conquistó por su muerte. Segundo, también nosotros somos resucitados ahora por su poder a una nueva vida. Tercero, la resurrección de Cristo, cabeza nuestra, es una prenda cierta de nuestra gloriosa resurrección. A ver, yo voy a leer este catecismo ortodoxo de Hércules Colina, a ver si se alinea, creo, muy bien con ese, ¿no? Dice así: ¿de qué nos aprovecha la resurrección de Cristo? Respuesta: en primer lugar, por medio de su resurrección, Él venció la muerte. Otra es hacernos partícipe de la justicia que había obtenido para nosotros por medio de su muerte. En segundo lugar, esto estaba con el primero. En segundo lugar, ahora también somos avivados por su poder para una vida nueva. Y por último, la resurrección de nuestra cabeza, Cristo, es una prenda para nosotros de nuestra resurrección gloriosa. Ahora sí, ¿querés aclarar algo? Ahora ustedes pueden ver de dónde está la división que hago. O sea, el mismo catecismo divide la respuesta en 3 secciones, ¿sí? Y eso es lo que voy a tocar en el día de hoy. Bueno, me voy a quedar con el catecismo. Bueno, a ver, dame un segundito. Necesito... ¿Qué necesitas? Con esto, para no perderme donde dejar. Porque me voy a dejar esto, la pregunta, para ir leyéndola. Esta es la mía, es la pregunta número 44. No, 45 en ese. 45 la mía. Está bien, listo ya. 45, la tuya es 44. No, amor, tenés la de Heidelberg en la mano. Ah, está bien, con razón que me estaba equivocando. Está bien, porque el catecismo de Hércules Colin lo dejé allá. Ajá. Está bien, ahí está. Bueno, es que está todo en vivo, se van a entender. Así, vamos entonces por la primera. Pregunta, entonces, que estaba diciendo que dividí. La primera vamos a hacer los beneficios de la resurrección de Cristo en 3 puntos. ¿Qué vamos a ver? Bueno, como dice el catecismo, es que por su resurrección, primero y principal, ¿qué creemos nosotros de la resurrección del Señor Jesucristo? Bueno, que al resucitar el Señor Jesucristo venció la muerte, muy bien. Entonces eso es lo primero que tenemos que entender, que Jesucristo al resucitar ha vencido la muerte. La muerte no lo pudo retener a él y se levantó de los muertos. Dicho esto, vamos a ver ahora el punto número 1. ¿Qué es el punto número 1? Bueno, que nosotros ahora, y si ya tenés tu confesión también, yo voy a ir al capítulo número 11, ¿sí? Okay. Pero ¿qué pasa? En este punto 1 vamos a ver que por la resurrección del Señor Jesucristo nosotros somos participantes de su justicia. Si vos tendrías Romanos capítulo 4, sí, versículo número 25, vamos a ver cómo nos beneficiamos de esta resurrección nosotros. Dice, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Es un texto que tengo yo hace mucho, siempre marcado en mi mente,
porque ustedes saben que siempre se predica de qué, de la muerte y de la cruz, o sea, algo maravilloso, pero si Jesucristo no resucitó no sirve de nada. Entonces la muerte tiene que estar unido con la resurrección. Y este texto me lo guardé hace mucho tiempo porque entendí que con nosotros, cuando Él resucitó, nos otorga esos beneficios, vamos a decir, que ganó para nuestro favor. O sea, esa justicia que Él tiene, nos las otorga a nosotros. En la muerte, ¿qué pasó? Bueno, en la muerte de Él se imputa todos nuestros pecados, lleva. Pero en la resurrección Él nos otorga los beneficios de la justificación. Amén. Su vida y su obediencia y su santidad es otorgada gratuitamente a nosotros. Y ahora, voy a abrir nuestra confesión en el capítulo. Voy despacio porque tenemos solamente esta pregunta nada más. Voy en el capítulo número 11 de nuestra confesión bautista del año 1689. Voy a lecturar una parte de la confesión, ¿sí? Perdón, de la justificación. Escuchen, escuchen el auditorio. Aquellos que no tienen esta confesión, bueno, la pueden bajar en PDF, ¿sí? Pero la voy a lecturar. No voy a hacer una explicación exhaustiva. En el canal de Prédica hay una sección que tenemos que trata detalladamente cada uno de estos puntos, ¿sí? No me acuerdo cómo se llama la sesión que está en YouTube. Hay una parte que dice Reels o playlist en la lista. Pero ¿cómo dice? Playlist. Playlist, dice. La lista de reproducción. Ahí van a encontrar toda la confesión. Pero dice así, lecturo. A quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente, no infundiéndole justicia y rectitud, sino perdonándole sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas, no por nada que hay en ellos o hecho por ellos, sino solamente a causa de Cristo. No sé si que empiezo de nuevo o querés grabar esta parte, no. Empiezo de nuevo, ¿sigo no? Sigue, Yo porque no te olvidé. No sé si empiezo de nuevo esta parte o empecé un pedazo nada más, Okay. ¿sí? Entonces vamos a tocar, estamos viendo este estudio sobre las evidencias de la justificación, la evidencia, estamos viendo los beneficios de la resurrección de Cristo, ¿sí? Estamos viendo este catecismo ortodoxo de Hércules Collin, y en esta parte voy a leer una parte de la confesión bautista del año 1689, donde habla de la justificación, o sea, ¿qué beneficios, punto número 1, que tenemos de la resurrección de Cristo? Bueno, tenemos que Él nos otorga esa justificación a nosotros, ¿sí? Ese es uno de los beneficios, leímos Romanos 4:25. Pero este documento histórico dice lo siguiente, a cuales nosotros estamos muy apegados como bautistas particulares. Dice, a quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente. No infundiéndole justicia y rectitud, sino perdonándole sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas. Como justas, no que nunca hicieron nada y bueno, son absueltos y dicen, bueno, ustedes nunca hicieron nada, entonces lo declaro inocente. No, es como justa en base a la justicia de aquel que llevó nuestros cargos, nuestro pecado, que es el Señor Jesucristo. No por nada que hay en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo, no imputándole la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino imputándole la obediencia activa de Cristo a toda la ley, y su obediencia pasiva a su muerte para la completa y única justicia de ellos por la fe, la cual tienen no de sí mismo, sino que es un don de Dios. Ese es el punto número 1. Y sigue tratando esta confesión otros artículos más, ahí. Como el punto número 2, que dice, la fe que así recibe a Cristo y confía en Él y su justicia es el único instrumento de la justificación. Escuche, pero voy a leer el punto número 3, que me parece muy importante, del capítulo número 11 de la justificación. Escuche, Cristo por su obediencia y muerte, esta parte es importante. Sí. ¿Cómo podemos obtener entonces nosotros los beneficios? Es por medio de Jesucristo. Claro. ¿Cómo que vimos hasta ahora? Por su obediencia tanto activa, o sea, esto significa toda la ley,
y también su obediencia pasiva en su muerte. ¿Para qué? Para la completa y única justicia que nosotros tenemos por medio de la fe, la cual también nos da Dios, que es un don de Dios. Perdón que voy a aclarar algo, no es como el arminiano que dice que es su fe, que le da a Dios en uno de sus artículos, no, es Dios que nos da este regalo o esta fe Es para un que don de podamos. Dios, así Claro. es. Entonces Cristo, por su obediencia y muerte, saldó totalmente la deuda de todos aquellos que somos justificados. Voy a hacer aclarar algo. Si dice que saldó totalmente la deuda de nosotros, ¿qué significa? Que nosotros somos deudores, o sea, somos pecadores, somos transgresores. ¿A qué me dirá usted? Bueno, esto significa que nosotros nacimos pecadores, por ese pecado o deudores, como la deuda que tenía Adán, más no lo que tenemos nosotros, ese pecado original. Eso es importante para poder obtener esta justificación. Yo debo considerarme que soy un pecador, que soy un deudor, que estoy mal ante Dios. Por eso siempre lo vuelvo a aclarar hasta el cansancio. Ese evangelio que dice que Jesús te ama mucho y que lo tenés que aceptar en tu corazón, no es bíblico y no salva a nadie. Que de ahí Dios no haya sacado a mí y a otros, sí, que hay salvación para una persona que cree eso, claro, yo soy uno de los que estoy hablando, Así pero es. no podemos permanecer en esas doctrinas. Una vez que conocemos la verdadera doctrina, el verdadero evangelio, tenemos que creer y salir de ahí. Entonces, tenemos que hacer eso, anunciar esto. Saldó totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados y por el sacrificio de sí mismo en la sangre de su cruz. Escuche, el sacrificio mismo de la sangre de la cruz, es importante, de la sangre, hablar de la sangre de la cruz, sufriendo en el lugar de ellos, escuche, el castigo que merecía nosotros, satisfizo adecuado y realmente y completamente la justicia de Dios en favor de ellos. Sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para ellos y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de las de ellos, y ambas gratuitamente y no por nada en ellos. Su justificación es solamente, escuche, de pura gracia, a fin de que tanto la preciosa justicia como la rica gracia de Dios fueran glorificadas en la justificación de los pecadores. Bueno, podríamos hablar mucho, pero te quiero decir algo sobre esto, si no, cierro. Quería lecturar esta porción de la confesión, porque es muy importante para el entendimiento de esta parte donde nosotros, como somos participantes de esta justicia, de estos beneficios. No solamente es cuando digo, sí, acepto a Jesús en mi corazón. No, debemos entender lo que es el verdadero evangelio. Es verdad que el evangelio ofrece salvación gratuita al pecador, pero el pecador debe recibir por la fe con un corazón contrito y humillado, sabiendo que él es el pecador, le ha ofendido a Dios, acude a la cruz con un corazón contrito y humillado, sabiendo que el único que ha saldado esa cuenta es Jesucristo, creyendo en esa preciosa sangre que él compra, o sea, nos rescata ante el Padre y paga la deuda como nosotros. Nosotros clamamos en esa cruz, como dice Isaías 53, creyendo. Eso es el verdadero evangelio. Nosotros nos acercamos así. No es que decimos a alguien me trató y digo, bueno, sí lo acepto, a ver, haz esta oración, sí lo recibo, ahora lo recibo en mi corazón, bueno, y ya está. Tenemos un hermano. Parece lindo, mire, si fuera así yo le puedo asegurar que tendría millones de almas. De verdad, cuando se abriera el cielo y decía, acá viene el ganador de almas. Así Como es. dicen muchos. No, lamentablemente no es tan fácil, amados. Es muy fácil, perdón, pastor, es que ese evangelio es un evangelio muy fácil porque no se le confronta a la gente con el pecado. Exactamente eso. Siempre se le habla a la gente cuando se le va a predicar ese evangelio, se le apela a las emociones o sentimientos dependiendo de la persona como esté, si no tiene trabajo, si tiene familiares enfermos, si el hijo está en las drogas, si alguien tiene cáncer. Entonces se le entran a las personas, necesito que me dé, ¿tiene algún motivo de oración? Nosotros queremos orar por usted. El inconverso dice, bueno, estos son cristianos, ellos tienen más, entre comillas, comunión con Dios, Dios los escucha más, entonces sí, por favor. Entonces todos van a decir que sí necesitan y quieren, pero una cosa es querer, otra cosa es querer obedecer lo que realmente el Señor dice en su palabra. Entonces presentan un Dios muy liviano, muy amoroso y de solo milagros y misericordia, pero no les gusta el Dios de justicia y el Dios de santidad. Así es, muy bien. La gente no le gusta ser confrontada. Dice, lamentable, por decir el evangelio, ¿no? O otro evangelio, podríamos decir, no confronta.
Ujú. Y de verdad entonces es un evangelio como de amor, nada más, y no confronta al pecador con su necesidad de esa reconciliación con Dios, Así ¿no? es. Que Dios está irado con el pecador. Entonces, mira, me olvidé de un texto, pero en Romanos capaz que lo podés encontrar. Romanos 1.4, ya lo leímos la otra vez, Sí, acá lo tengo. acompañando a Romanos 5.24 que ya leíste vos. Dice, y fue declarado ser el Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Ahí está. Entonces vemos ya esa evidencia que el Padre lo ha resucitado de entre los muertos. ¿Sí? Estamos viendo que la muerte fue vencida y a causa de que fue vencida, se levantó de los muertos, el Padre se agradó con esto, esa justicia, como dice 2 Corintios 5:21, la que no cometió pecado. Por nosotros lo hizo pecado para que Mm, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Entonces la única justicia que tenemos es por la que Jesucristo ha logrado, ¿no? Entonces, escuche, si Jesucristo entonces resucitó, o sea, nosotros que como dice Juan 11:25, no sé si te acordás vos. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces, ese es el beneficio que tenemos nosotros, que recién leímos el capítulo número 11 de la confesión, lo que tenemos, lo que es conocido como la justificación, lo que Dios nos otorga, como si no hubiéramos cumplido nada en base al sacrificio de tanto la obediencia pasiva y la obediencia activa del Señor Jesucristo. El asunto es que estamos viendo los beneficios de la resurrección de Cristo. Ahora, ¿cómo me beneficio? Bueno, lo que vos dijiste de Juan capítulo 11, versículo 25. La pregunta es, ¿tú crees esto? Porque esa es la forma de apropiarme de la justificación. Es cuando yo creo lo que Dios dice de mí. Dios dice que yo soy un pecador, debo arrepentirme, creer en el sacrificio del Señor Jesucristo, y es así donde yo soy beneficiado con este regalo que Él me da, que así le llama el Señor, un regalo que es por gracia, por medio de la fe, por medio, no es que la fe, por mi fe, sino que es el medio donde me puedo apropiar de esta justificación. Dicho esto, vamos a pasar a el segundo beneficio. Y voy a abrir en esta cosa, si me podés leer, vos sabés dónde sigue la Sí, pregunta. dice, segundo, Ahí está, a ver. también nosotros somos resucitados ahora por su poder a una nueva vida. Bueno, entonces estábamos viendo nosotros que voy a aclarar lo que vimos antes que sigamos, ¿sí? Primero vimos que el Señor Jesucristo resucitó cortito y eso significaba venció la muerte. Sí, el Padre se agradó y venció la muerte. Y el primer beneficio vimos que somos participantes, podríamos decir, de la justicia de Cristo. Así es. Por medio de la fe. La fe. Ahora vamos a ver la segunda parte. ¿Me la puedes leer de nuevo, por favor? Sí. También nosotros somos resucitados ahora por su poder a una nueva vida. Ahí está. Bueno, acá sí tengo varios textos para leer, o sea, sobre esto. Mira, si podés ir buscando los Romanos capítulo 6, versículo 4, te doy tiempo. Aquí lo tengo. Ah, lo tenés ahí nomás, bueno, dale. Dice, porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Bueno, ahí hay mucho para hablar, ¿sí? Entonces estamos hablando este segundo beneficio, o sea, que tenemos, que es por la resurrección del Señor Jesucristo, somos participantes de ¿qué? De una nueva De vida. una nueva vida. Y este es el punto a mí que me encanta. O sea, ¿por qué? Porque por ahí, y no lo digo con modo burlón, sino lo digo de verdad triste, de verdad, porque muchos dicen que creen en Jesucristo y ya está. Pero si usted creyó de verdad en Jesucristo, si se le otorgó esa justificación a usted, va a pasar algo en su vida. Dice que por la muerte, Romanos capítulo 6, me gustaría que lo lean todos,
lo que nos sucede, nosotros somos sepultados espiritualmente. Nosotros, el viejo Adán muere ahí. No habla de este bautismo en el agüita que hacemos o en el agua, vamos a decir, y se levanta y ya está la persona, es una nueva persona. No, eso es cuando la persona hace eso, significa que ya pasó. Adentro. Espiritualmente sucedió. Esa palabra bautismo, que nosotros por eso somos bautistas, creemos que todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, el mandato es que se bauticen, ¿sí? Pero quiero que entiendan esto. Esto que está hablando Pablo ahí sucedió en el Espíritu. Nuestro espíritu es bautizado, o sea, es sumergido, es unido con Cristo. Eso es lo que sucede. Es la unión con Cristo, lo que está hablando ahí. Somos unidos con Cristo. Ahora si somos unidos con Cristo y obtenemos todos los beneficios con Cristo, escuche, aunque la justificación sucede, ustedes saben, una sola vez. Nada más. Pero por supuesto, ahora tenemos que hablar de esta vida nueva que es la santificación. Eso es progresivo, ¿verdad? Claro. Y entonces cuando nosotros resucitamos, también resucitamos una vida nueva. Amén. Que es conocida como la santificación. Por supuesto que la santificación es progresiva. La justificación no es que nos justifica por parte, así. No creemos como otras personas que dicen, bueno, usted va haciendo buenas obras y de ahí formando va acumulando y por ahí es justificado de acuerdo a se le cuenta. No. La justificación ya vemos que es otorgada por medio de Jesucristo. Ahora la santificación es lo mismo. Ambos no creemos en legalismo de hacer buenas obras para ser justificado. Tampoco legalismo de la santificación. Portarme muy bien después para ver si puedo tener la salvación o la pierdo la salvación. Una vez que es salvo, es salvo. Solo que se va a evidenciar ¿cómo? Bueno, por medio de esos frutos que es conocido como la santificación. Entonces atento con esto, porque si nosotros hemos resucitado, y esto no es vida, bueno, yo tengo vida nueva, bueno, cuando venga el Señor va a suceder esa glorificación. No entendió bien el Evangelio. El Evangelio dice, ahora, promete que si usted cree en el Señor Jesucristo, ahora somos resucitados, ¿sí? Ahora lo importante, como dijiste en Romanos 11:25, ahí es que ahora es como somos resucitados. ¿Cómo será esa palabra? No, teológicamente es conocida como regeneración. Eso es lo que sucede. Volvemos a nacer. Por eso que en Juan, capítulo 3, versículo 3 al 5, Jesucristo se encuentra con un maestro, un doctor de la ley, Nicodemo. si lo querés leer, sí, que él no entendía y él tendría que haber sabido estas cosas. ¿Por qué? Porque si era un doctor de la ley tendría que entender lo que decía el profeta, que él dijo que le daría un corazón nuevo, que haría que ande en sus nuevos caminos, ¿sí? Entonces él tendría que saber esto que iba a pasar de un corazón nuevo, que iba a dar la regeneración. ¿Querés leerlo? Juan capítulo 3, creo que empieza del 3 al 5 por ahí. Juan 3, de 3 al 5. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dice Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí está. Voy a aclarar algo. Me voy a frenar un poco acá porque es un poco difícil de explicar esto. Pero esto que nosotros conocemos como la regeneración ahora, que sucede ahora, o que tenemos vida ahora, nosotros, o dentro de la teología se conoce como la primera resurrección. Si tenés Apocalipsis capítulo... Este se me olvidó de dártelo, perdona. Apocalipsis... sí, adelante. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Apocalipsis 20... Hola. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre los tales,
Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bueno, hola, ¿cómo andás? Bueno, si querés saludar, acá llega la hermana Carolina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahí está. Vamos a explicar un poquitito de esto entonces. La resurrección. Estamos viendo el segundo beneficio de esta que tenemos con la resurrección de Cristo. ¿Sí? No me acuerdo. Eso, muy bien. Entonces, segundo beneficio, la resurrección. Y si hemos resucitado, primer beneficio tenemos, a modo de repaso, bueno, la justificación. Pero con esa misma resurrección que tenemos, la santificación. Ahora esta santificación es conocida a modo de repaso como la regeneración. También dijimos que esta regeneración o la resurrección sucede en dos etapas, por decirlo. Primero, esta resurrección, ¿dónde empieza? Bueno, escuchen bien. Ahora te voy a decir otros textos. Vos leíste Apocalipsis, ¿sí? Pero ya también creo que te di para que buscara Juan capítulo 5. Mientras yo voy explicando esto. Esta primera resurrección nuestra sucede en el Espíritu. Es conocida como la regeneración. El primer beneficio. Por eso yo dije, usted dice que nació de nuevo, porque nacer de nuevo es resucitar. Y resucitar significa que tenemos la naturaleza de Dios misma. No decimos vida eterna, no es que algún día cuando venga el Señor, no. Esto empezó ahora y va a terminar en su segunda venida o cuando nosotros partamos a Él. Nuestro espíritu estará ahí, pero culminará en el tercer punto que vamos a ver, que en esa glorificación. Entonces, primera resurrección que tenemos ahora, ya que es conocido, ya resucitamos y empezamos algo que es la santificación progresiva. Eso sucede en nuestro espíritu, muy bien. Y culminará con la segunda venida de Cristo. ¿Qué pasará ahí con esa segunda resurrección que poniste en Apocalipsis? Bueno, es la resurrección corporal. Nuestro cuerpo se levantará de los muertos y ya no veremos más la muerte. ¿Sí? Así es. Entonces eso es lo que creemos en Apocalipsis 20, versículo 6 que leíste vos. Es la primera resurrección. Y sí, es que es verdad. Nosotros sí vamos a tener una muerte física, es verdad, porque vamos a morir. Pero vamos a decir, no vamos a ver lo que Apocalipsis es la muerte segunda. ¿Sí? Morimos solamente una vez. Sola vez, así una es. sola vez. Pero no hay muerte segunda. Eso es lo que, si vos tenés ya Juan capítulo 5, versículos 24 y 25. Dice de cierto. La muerte segunda, perdón que te no sé si se entiende, es la condenación eterna, el juicio de Dios que le paga a aquellos que no creyeron pues por sus pecados. El que cree en el Señor Jesucristo y es salvo solo muere una vez, que es la muerte corporal. El que no muere dos veces, muy corporal bien. Y espiritualmente. Exactamente, no diste, genial. Juan capítulo 5, versículos 24 y 25. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo que vendrá la hora y la hora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Déjamelo ahí por favor porque para después leas el 28 y 29, pero ahora voy a hablar de esto. Esto que vos leíste ahí, si querés marcarlo, ahí, ya lo hablé muchas veces esto, pero la hora es ahora. ¿Que ahora qué es? Él está hablando del testimonio de los que creen en el Evangelio. Ahora, estamos hablando de la resurrección, sucede ahora. Presente. No sé, vos justo estábamos hablando de la tarde, yo te explicaba muchas cosas, estábamos hablando, ¿te acordás? Bueno, es cuando la persona entiende, o sea, de verdad, ya tiene vida, por supuesto que empieza a crecer, lleva tiempo y años, pero ya tiene que tener vida. La persona no puede andar como antes, no que esto, que así, que no, ya tiene vida en sí mismo y empieza a crecer. Esto sucede en el espíritu, ¿sí? Y es ahora como resucita espiritualmente. El tema que estamos viendo entonces es los beneficios. Primer beneficio, sí, yo creí en Jesucristo, me arrepentí de mis pecados, Él me justifica, pero ¿qué pasa si me justificó? Bueno, el segundo beneficio es que al estar unido con Jesucristo resucito. Y esto no es que tengo vida, no.
Vida es que Él viene, acá como dice Romanos 8:9, tengo el Espíritu de Cristo. Y el Espíritu Santo empieza a trabajar en mí, me da vida nueva. No es que yo leyendo versículos voy amoldando mi mente, con estos textos, ¿qué más debo hacer? Eso sería legalismo. Claro. No, ya viene el Espíritu, me regenera completamente, como si nazco de nuevo como un bebé, y después como un bebé empiezo a crecer y desarrollarme. Pero no es que voy haciendo cosas para ir, no se puede entender. Sí, claro. Ahora, por favor, el versículo 28 y 29 de Juan capítulo 5. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora en la cual todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron bien a resurrección de vida, y los que hicieron mal a resurrección de condenación. Entonces, primero que habló el Señor Jesucristo, de la primera resurrección. ¿Cuándo sucede? Ahora. ¿Dónde sucede? Espiritualmente. En nuestro espíritu. Esto sucede ahora. Viene ahora. Ahora es cuando oirán la voz. ¿Qué voz? Bueno, la de Evangelio. Y cuando creen, ¿qué pasa? El espíritu se levanta. O sea, resucitar significa ponerse de pie. El espíritu cobra vida, vuelve en sí. Como que renace. Muy bien, eso estábamos viendo hace un rato. Se llama regeneración. Lo que leíste hace un rato vos. Nace de nuevo. Esto es lo que sucede. Resucita espiritualmente. Pero Jesús, en el texto que vos leíste, habló también de la segunda resurrección. La segunda resurrección, o sea, ¿cuándo sucede? Bueno, sucede en la eternidad. Sí, en la segunda venida de Jesucristo. En esa segunda suceden dos cosas. En Mateo creo que 25 habla de eso, acá también habla, y en Daniel también habla que unos se levantan para asombro. En la segunda venida de Cristo los cuerpos se levantan ahora. Nosotros ahora nuestro espíritu se levanta entre los muertos. ¿Sí? No sé si querés leerlo, Efesios 2, 5 y 6 para aclarar un poco más. ¿Querés buscarlo? Yo te voy a ir con Efesios. Bueno, Efesios, escucha fuerte, porque está lejos acá. 2, versículos 5 y 6. Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí está. El capítulo número 2 de Efesios es un resumen tremendo del libro de Romanos. Es como una cápsula de Romanos, esa porción del capítulo número 2. Entonces los beneficios, Romanos capítulo 2, que leyó la hermana Carolina, ¿qué dice? Que estando, ya estábamos muertos espiritualmente, Él nos resucitó. Esto es donde espiritualmente sucede. Pero estamos viendo, eso es la primera, pero estamos viendo que va a suceder, que ahora no vamos a ir, pero ustedes conocen, o sea, en la segunda venida de Cristo sucede una resurrección corporal. El cuerpo se va a levantar de ahí donde esté, eso lo sabrá el Señor cómo lo hace, y Tesalonicense dice que si estamos con el Señor, o si sucede ahora, dice que, no lo digo yo, dice Pablo en Tesalonicense, que así rápidamente en un abrir y cerrar somos transformados. El cuerpo es completamente ya transformado en un cuerpo nuevo. Y si no, si estaremos con el Señor, volvemos y nos encontramos con nuestro cuerpo. Pero eso estamos viendo el segundo beneficio, la resurrección y la santificación. Ya vamos a ir terminando. Ya vos leíste Romanos capítulo 6, versículo 4, que te lo hice leer ahí, pero hablaba que si estamos sepultados con Él o muertos con Él, tenemos el resultado ¿para qué? Para novedad de vida. Bueno, casi siempre yo leo estos textos, pero si lo querés leer, o Colosense o Segunda de Corintios, que vos quieras. Yo tengo. Vamos a ver entonces que si resucitamos con Cristo, resucitamos espiritualmente. ¿Pero para qué? Escuchen, para andar no más adelante. No, cuando venga el Señor vamos a estar bien. No, dice que la Biblia para andar ahora en novedad de vida. ¿Qué es novedad de vida? Bueno, en nueva vida. Yo no me puedo conducir como antes. No puedo pensar como antes. No puedo vivir como antes. Las personas me ven y tienen que saber que algo pasó en mí. Yo no puedo estar
imitando, o la Biblia le dice, literalmente la Biblia le llama hipócrita, una cara con esta, una cara con esta. No, la gente tiene que saber, se da cuenta, o sea, te ve y sabe que sos un cristiano o una cristiana, ¿sí? O por lo menos que ya el Señor te dio vida, empezaste a crecer, algo pasa. Amén. No te conocen, dice, yo no sos así. Eso pasa cuando la persona ha sido regenerada. ¿Podés leer uno de esos dos textos? Colosenses capítulo 3, versículo 1. Pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que son de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahí nomás. Si habéis resucitado, ¿qué pasa si él dice, ¿ustedes resucitaron? Sí, bueno, ¿qué va a pasar con una persona que resucitó? Va ¿Qué a vivir. empieza a buscar? ¿Cosas del mundo? Claro. No. No. Estaba Estaba pensando siguiendo buscar la las corriente. cosas. No, estaba pensando buscar las cosas de arriba. Empieza uno a amar lo que antes Las no cosas amaba. celestiales, las Ajá. cosas de Dios empieza a buscar. ¿Por qué? Porque uno nació de nuevo. O sea, no es que hago cosas como para estar bien con Dios. El resultado de haber nacido, por eso Pablo dice, ¿habéis nacido de nuevo? Esa es la pregunta. Si yo nací de nuevo, bueno, mi espíritu empieza a buscar las cosas de nuevo. El otro texto que siempre leo, ¿cuál es? Es 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 15 al 17, ¿no? ¿No lo tiene? Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo Sí. 5, versículos 15 al 17. Este texto me encanta, escuche. Yo sé que a usted le gustan el versículo número 17, ¿sí? Ujú, pero el anterior, Pero a mí me encanta el versículo número 15, porque el versículo 15 pega un golpe contundente y dice, bueno, a todos les gusta nueva criatura somos, pero el 15, a ver qué dice. Puedo leerlo desde el 14. Ya, ok. Porque el amor de Cristo nos constriñe, juzgando esto, que si uno murió por todos, luego todos eran muertos, y que murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que por ellos murió y resucitó. Por lo que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si aún a Cristo conocimos según la carne, ahora ya no le conocemos más. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas son pasadas, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Ahí está. Entonces, si nosotros nacimos de nuevo, o sea, y somos una nueva criatura o una nueva creación, por consiguiente vamos a tener una nueva vida, Amén. ¿no? Vamos a vivir, o sea, el cristiano no va a vivir como vive el mundo, o sea, va a vivir contrario a lo que vive el mundo, aunque vivimos en este mundo, no formamos parte de este mundo, o sea, nuestro reino ya no es de este mundo. Lo que hablábamos esta tarde, que es como respirar, como cuando se tiene Lo que vida decíamos, sí. en el espíritu, es algo natural, no se necesita forzarlo, eso no se fuerza, eso es algo natural, como respirar, como tú me decías esta tarde de cuando un niño nace, nace completo, y uno no le está diciendo al niño respire, pero respire, pero ¿por qué no respira? No, él naturalmente lo hace y va creciendo, así es cuando nacemos espiritualmente, es igual, es natural. Así es, o sea, aunque tiene vida, es chico y tiene que crecer, por supuesto, es natural y aprender muchas cosas, como el Señor Jesucristo fue creciendo en conocimiento y gracia, pero ya tiene vida. O sea, él, naturalmente tiene ya ese hambre, sed de justicia, empieza a crecer esa persona. Vamos a culminar entonces con el tercer punto estamos viendo, de los beneficios de la resurrección del Señor Jesucristo. Y el último texto que tengo, o sea, es Primera de Corintios. ¿Querés leer? Lo va a leer la hermana, ok. Sí. ¿Sabe dónde está? Sí, yo se lo mostré. Acá. Tercero, la resurrección de Cristo, cabeza nuestra, es una prenda cierta de nuestra gloriosa resurrección. ¿Qué más? ¿Terminó ahí? Sí. Prenda, sí. Sí, la prenda. Sí, la prenda sería como una arra, una garantía. Si querés buscar... Yo tengo aquí Sí. Primera Corintios. No, pero buscate porque la hermana tiene una duda. A ver, creo que está en
Leete por favor Efesios 1, ¿Yo? 3, sí, ¿lo buscaste o yo busco? Creo que es Efesios. Efesios para versículo 1, a ver, yo te ayudo. El 13, a ver, 13. ¿Qué quieres buscar? Las arras. Sí, versículo 1, 13 y 14, para que se aclare, porque por ahí tiene duda. Efesios capítulo 1, 13 y 14. El 13, en el cual esperasteis también vosotros, oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ¿Y? en el cual también desde que crecisteis fuisteis sellados. No, creíste. Creísteis, perdón, sí. Creciste. En el cual Menos mal que me sé el texto. me quedó el de crecer. Ah, Dice, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión comprada para alabanza de su gloria. ahí está. Escucha, quédate un segundo ahí. A ver, porque justo es una pregunta también, hermana. Y para vos y para todos los que no entienden. Tenemos una promesa. El Evangelio es todo aquel que crea y perdón de pecado. Tenemos esa resurrección que dice que somos justificados. Con esto viene ligado también la resurrección espiritual, esperando una futura, es el punto número 3, una futura. ¿Qué es la arras? O sea, tenemos también con esto las arras. O sea, esto es la prenda o la garantía, que ahora por supuesto no estamos en plenitud, yo no lo tengo ni ustedes, o podemos buscar la llenura así, pero no tenemos totalmente. Dios dice, tomen una primicia de mi espíritu. Imagínense si esto es la primicia. ¿Sí, no? ¿Cómo será la llenura? Porque si miramos para atrás, muy para atrás, y muy para atrás, yo no sé qué le pasará a ustedes. Pero como dice Romanos 6, yo podría decir, nadie se puede gloriar o poner contento de nuestra vida pasada. Así Nadie. es. Nadie puede decir, sí, por un poco de Biblia yo... No es así. Pero sí podemos decir que gracias a arras o primicia que vino el Santo Espíritu dentro de nosotros, el poder que nos infundió, que nos dio, el mismo que levantó de los muertos el Señor Jesucristo, ya no somos lo que éramos antes. Entonces tenemos esta garantía. Y el punto número 3 que nos muestra entonces sobre este beneficio de la resurrección. Tenemos una promesa de las arras o la prenda, la garantía de que De la gloriosa resurrección. eso, de la gloriosa resurrección que es conocida como la glorificación. Tenemos eso, ya estamos gustando ahora. Muchos dicen, no, con los señores, no, ahora ya debe vivir, ya debe gustar, ya tengo que experimentar en mi espíritu, ya. No sé si se puede, yo, Claro. por eso dice que con la resurrección de Cristo, por eso lo vuelvo. Así, acá no se trata de experiencia que canto y danzo, tengo dones, no. ¿Cuál es? Bueno, lo mayor es que, si la palabra está bien, hayamos resucitado espiritualmente. Entonces, ¿cómo es eso? Nuestra mente se ha renovado, nuestro espíritu, todo nuestro ser. Ya tenemos, o sea, una garantía de nuestra resurrección futura. ¿Cómo puedo saber yo eso? Bueno, tengo que saber porque si ya ahora de verdad empiezo a dar frutos y mi vida se nota que de verdad no hago cosas externas, ustedes entienden, ¿no? Sino que ya he nacido de nuevo. Creo que segunda de Pedro 1.4 dice que Él me da su naturaleza compartida. Su Santo Espíritu, vida nueva, significa la vida misma de Dios en mí. Primera de Corintios capítulo 15, si alguien lo tiene, del versículo 12 al 21. ¿Está larguito ese? Acá está. Sí. 15. Del 12 al 21. Sí, si lo podés leer ahí, fuerte y entendible. Mas si se predica a Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de los muertos, porque si no hay resurrección de los muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, luego vana es nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y también somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya resucitado a Cristo, al cual no resucitó. Si es así, que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó.
Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún os estáis en vuestros pecados. Por consiguiente, también los que durmieron en Cristo son perecidos. Si en esta vida solamente tenemos esperanza en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, y Él es hecho primicias de los que durmieron. Porque, por cuanto la muerte vino por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Ahí está. Entonces, escuchen bien, para culminar con esta sección, con este estudio de esta semana, de este estudio que estamos viendo de Credo de los Apóstoles, la resurrección de Cristo no fue una resurrección espiritual, fue una resurrección corporal. Él se levantó. En los evangelios nos cuentan, nos informan que en una parte él estaba comiendo, lo vieron y estaba cociendo unos pescados y comieron. Mismo Tomás, que no creía, lo tocó. Entonces sabemos que él resucitó corporalmente. Bueno, usted dirá, bueno, ya esas cosas las sabemos, pero estamos viendo el beneficio de la resurrección con Cristo. Ahora tenemos ese beneficio espiritualmente, pero estamos esperando la glorificación futura. Ahora, si Jesucristo ha resucitado de entre los muertos, y sabemos que este resucitó corporalmente, ¿cuál es la promesa que tenemos futura? Es que nosotros también vamos a resucitar físicamente. Amén. Es verdad, la primera muerte, o sea, físicamente, ¿por qué vamos a tener que morir? Porque el cuerpo todavía, este es un cuerpo de corrupción. O sea, aunque no podemos decir, bueno, voy a pecar, porque el espíritu, o sea, ustedes saben, tenemos que santificar todo, pero este cuerpo va a morir. Pero hay una promesa futura que se promete que vamos a resucitar de entre los muertos. Así nos dice la Biblia. Más adelante en 1 Corintios 15:52, no sé si querés leerlo, cuando dice al final de la trompeta. En un momento, en un abrir de ojo y al final de la trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos cambiados. Ahí está, y más adelante dice que la muerte será vencida totalmente, el aguijón, ¿no? Se habla de eso. Sí. Entonces, ¿qué es eso? Cuando dice que suene la trompeta, cuando venga el Señor Jesucristo, los cuerpos, dice, serán levantados, como dice Daniel. Muchos se van a levantar, aunque digan, no va a suceder esto o aquello, o que muchos no crean, esto va a suceder. Se va a levantar los cuerpos para un juicio final. Entonces, esto es lo que anunciamos. Y cuerpos incorruptibles, nunca más verán la muerte, no habrá sufrimiento. Muchas de las cosas a causa del pecado que se deterioró por causa del pecado o lo deterioramos nosotros, no va a suceder. Un cuerpo glorificado. Esa es la garantía que tenemos nosotros. Tenemos entonces, ya la primera, ya tenemos ese pago que se hizo, tenemos por la fe la resurrección espiritual. ¿Sí? Él venció la muerte. Entonces nosotros nos hemos levantado, ya nos hemos levantado, pero hay una resurrección futura. Entonces, ahora como iglesia, que cuando anunciamos el Evangelio, anunciamos eso, que dice 1 Corintios capítulo 15, que vos te estaba leyendo ahí, que estos anuncios, que Jesucristo murió y resucitó, ¿no? Entonces, que se apareció a 500. Entonces, si resucitó, o sea, ¿qué tenemos que predicar? Bueno, lo que predicamos nosotros, no predicamos un Evangelio de la... ¿qué creerá? Entonces estábamos viendo el tercer punto de la resurrección y esa promesa que tenemos de las arras de la glorificación. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Si ya vimos con la resurrección de Cristo, tenemos el primer punto que vimos, que tenemos esa justificación que leímos de la confesión nuestra. El segundo punto que tenemos, que si hemos resucitado con Jesucristo, tenemos esa santificación. Y el tercer punto tenemos la resurrección con Cristo, que participamos de este beneficio, que es una glorificación futura, que leíste vos en Corintios. Ahí, entonces, ¿qué tenemos que anunciar nosotros? Nosotros no estamos anunciando un evangelio, el Señor te va a prosperar, el Señor te va a sanar, pues esas cosas pueden llegar a venir también. Lo que anunciamos es que Jesucristo resucitó y se levantó de los muertos. ¿Pero para qué, amados? El Evangelio nos muestra que si Él venció la muerte, acuérdense que es que Él
Se levantó los muertos, como dice Romanos capítulo 4, versículo 25, para justificarnos a nosotros los pecadores, ¿sí? Entonces hay una promesa. Si Él se resucitó y se levantó de los muertos, Él, como vimos en nuestros estudios pasados, entonces, ¿verdad? Todo lo que dijo, que nosotros somos pecadores, debemos arrepentirlo e ir al Señor Jesucristo. Hoy es un tiempo de gracia para que usted vaya a Jesucristo, arrepienta de sus pecados, crea en Él, hay perdón de pecados. Bueno, vamos a continuar, entonces vamos a culminar, si no tiene ninguna pregunta más, ¿no? No, yo quería leer un texto ya terminando. favor. Cuando terminemos. Cuando terminemos, o sea, fuera de la grabación. No. Ok, entonces oro. Ah, no, ¿ya terminamos? Sí. Ah, bueno. Ahora siento que quiero leerlo para cerrar. Lea nomás. Ya tenemos más de lo que grabé, casi una hora. Dice, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 55 al 58. Primera de Corintios 15. 55 al 58. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh infierno, tu victoria? Pero el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sí, es excelente ese texto. A mí me surgen también muchos, pero el tiempo se nos ha acabado. Uno quiere leer y leer y leer. Sí. Escuche, voy a cerrar con este texto. Va a resumir todo lo que estuvimos viendo, ¿sí? Él quiere decir el último. ¿Sí? Sí. Romanos 8:11. No, escuchen, esto resume todo el estudio de hoy. Los beneficios de la resurrección de Cristo. Y esto resume todo. Romanos 8:11. Y si el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús vive en vosotros, o sea, ahora, vive en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales. A eso está todo resumido. Por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, ¿qué podemos decir, Señor? Lo único, Señor, que podemos decir es estar agradecidos, Señor. Hemos creído, Señor, de verdad todo lo que el Señor ha dicho de nosotros, lo que usted ha dicho, Señor. Usted nos ha dado todos los regalos, el arrepentimiento, la fe, Señor, la regeneración, la justificación, la regeneración, la justificación, Señor. Está operando dentro de nosotros, santificando, mortificando pecados antiguos, haciéndonos, Señor, cada vez conformándonos más y más al Señor Jesucristo, Señor. Tenemos esa esperanza, no la esperanza como la que tiene el mundo, o sea, arraigada en estas cosas, en este mundo, sino en la esperanza, Señor, en esa segunda venida de Jesucristo. Mientras esperamos, Señor, ahora le pedimos, como oramos esta mañana, Señor, que de verdad podamos seguir conformándonos más y más a la imagen del Señor Jesucristo, Señor, mortificando los pecados, santificando y apartándonos, Señor, de este mundo, Señor, que este mundo es tan malo, pecador, Señor, en el sentido que contamina, Señor. Ayúdenos a llenarnos continuamente en la iglesia, con los hermanos, hermanas, acá con que estamos nosotros juntos, Señor, y llenarnos de tu Santo Espíritu, Señor, porque ya su Espíritu lo tenemos, pero ya llenándonos más, Señor. Le pedimos esto y estamos muy agradecidos con usted, Señor. Gracias por esto, Señor, y le agradecemos todo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias por el estudio, pastor. Gloria a Dios. Nuevamente, entonces, la invitación, si Dios me da vida, Dios mediante, la semana que viene seguiremos con nuestro estudio.